La reforma fiscal 2014... de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente economía para americana lograrlo. avanza La ligeramente. proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México La es alta. transparencia gubernamental continúa siendo México el está talón de listo Aquiles para producir mexicano. altos volúmenes Las de leyes hidrocarburos. antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, en este viernes 11 de junio, en donde estaremos desarrollando una entrevista sobre una serie de temas alrededor del sector empresarial en la visión de quien lo vemos, de quien lo analizamos y en su caso de quien desarrolla entrevistas alrededor de eso. El día de hoy tengo como invitado a Alan Gutiérrez, quien es director editorial de la revista México Industry. Y bueno, pues Alan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Bien, muy buenos días. Buenos días al auditorio también. Ahí debió haberte salido ya que puedas prender tu cámara. Está un poquito lento, pero ahí va. No te preocupes. Ahí se está activando. Y bueno, pues como le digo, la entrevista va con el objetivo de platicar sobre esta visión que quienes vemos alrededor de los sectores empresariales tenemos pues nuestra opinión y nuestras conclusiones y nuestras fórmulas de apoyo incluso, ¿no? Entonces, en esta tesitura, Alan, bueno, pues por un lado trabaja como director editorial, como les digo, de México Industry, esta revista que se distribuye a nivel nacional. Aquí en Ciudad Juárez tiene una plaza. Me ha tocado que me entreviste a Alan en alguna ocasión. Y bueno, pues primero que nada, Alan, te pediría nos platiques un poco de tu experiencia profesional, de tu desarrollo profesional, quizá de tus estudios. Adelante. Claro. Bueno, yo soy, como comenta, director editorial de México Industry, que es una revista industrial que tiene aquí en general a la revista que nació en Tamaulipas, pues tiene años, más de 20. Y aquí en Juárez, pues, y en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, tenemos una plaza de la cual su servidor es director editorial desde el 2018. Y bueno, yo estudié literatura inglesa y literatura hispana en El Paso, en UTEP, y también cuento con estudios de posgrado en literatura comparada de la Universidad de Colorado, en Boulder. Y bueno, pues mi pasión por la edición, más que nada, o sea, el periodismo me interesa, pero la edición es lo que más me ha llamado la atención a mí. Y esa es la razón por la cual he trabajado como director editorial en México Industry, en donde pues he tenido la oportunidad de ver la industria desde un punto de vista comunicativo, comunicación laboral, en cuestión de escritura, ya en campo. Y bueno, eso me ha llevado a mí a tener una perspectiva sobre las necesidades que tenemos nosotros, no solamente en el ámbito industrial, sino en el empresarial en general. Me llevó a redactar este libro, pues del cual vamos a platicar. En cuestión de mi currículum, pues aparte de director editorial, pues me dedico a la docencia. Doy cursos de redacción empresarial enfocada en el ámbito de negocios, en el ámbito comercial, a través de mi propia iniciativa, un proyecto que se llama Escrafos Editores. Los cursos son tanto presenciales como en línea. Y bueno, asesoro a empresas en cuestión de creación de contenido enfocado en aspectos de contenido comercial, empresarial, todo el ámbito que tenga que ver con el
edición, con corrección. Y bueno, también hago proyectos creativos por mi cuenta. He publicado coedité junto con un colega, Héctor Arturo Sánchez, un libro de cuentos de escritores y autores jóvenes de aquí de Ciudad Juárez y El Paso, en 2015 a través de Editorial Paroxismo. Y bueno, pues estar involucrado también en proyectos de cinematografía, como guionista. Y ahorita pues últimamente la edición del libro, pues de este libro que escribí, pues es lo que más me ha tomado tiempo. Combinar eso con mi actividad como director editorial de la revista. Oye, uno pensaría que alguien que estudia literatura realmente se enfoca en el mundo de los libros y del conocimiento alrededor de propiamente la concepción amplia de la literatura. Y bajar esa temática a la perspectiva de la comunicación empresarial como que está lejano, ¿no? Pudiera pensarse. A mí me tocó entrevistar hace ya varios años a un funcionario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que también desarrollaba temas en su área de conocimiento mucho más, uno pensaría a las áreas literarias, a las áreas vinculadas, por ejemplo, al manejo de bibliotecas y cosas de ese tipo, y muy poco vinculado al sector empresarial. Y la encuesta o estudio que hacíamos en ese entonces para la universidad versaba sobre la opinión del empresariado sobre los egresados universitarios. Y entonces, cuando entrevisto a los funcionarios de la universidad, que eran como directivos de carreras y demás, pues la idea era ver, ok, ¿qué oferta educativa tienes para el empresariado? Y pues yo a él lo entrevistaba con el prejuicio de, bueno, pues esa área del conocimiento no va a servir tanto, pero pues bueno, quiero escucharlo, ¿verdad? O sea, tiene que dar parte a todos. Y me quedé impresionado cuando me explica todos los trabajos que desarrollan para una empresa y para facilitar las mecánicas de comunicación de la empresa, sobre todo en el lenguaje escrito, pero también en el hablado, ¿no? Y me pasó, déjame te comento una experiencia, allá en el 2006, me tocó, 2007, como director de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, estábamos en la Ciudad de México, mi jefe y yo, que era el presidente del organismo pues promoviendo a la frontera en un proyecto que se llama Foro de la Frontera Norte, y pues era de toda la frontera, ¿no? Entonces íbamos a hablar en voz de todo lo que ocurría en nuestra región, no solo Ciudad Juárez. Pero la gente que nos atendió era una empresa que se dedicaba a soportes en temas como lo que planteas, soportes en comunicación, quizá no expresamente hablar de la edición y corrección en la comunicación o en la redacción profesional o empresarial, pero el trabajo que él no hacía para nosotros era contactarnos a periodistas para platicar con ellos de temas de la región y que en las columnas nacionales salieran temas de la región. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero en ese entonces ocurrió un accidente en Coahuila, nada que ver con nosotros, en que explotó un camión en una carretera y mató a mucha gente alrededor que traía una mezcla química de amonio y sulfur, me parece, que fue lo que provocó también la misma explosión ahora en Beirut hace menos de un año, ¿no? Bueno, entonces yo recuerdo estar con este hombre y de repente le habla el empresario de aquella empresa del camión para pedirle soporte en cómo reaccionar en la comunicación ante el acontecimiento. Obviamente, la cobertura de seguros y la responsabilidad civil que tenía, todo eso jurídico, financiero, perfecto. Pero cómo expresarlo al público, porque obviamente en ese momento de ser un empresario de una empresa que nadie conocía a nivel nacional, se convirtió en el empresario que todo el mundo quería escuchar de él porque presuntamente era culpable de la muerte de una cantidad importante de personas, ¿no? Entonces era una capacidad de reacción inmediata con alguien que le soportara, en este caso aquel editorialista, cómo manejar la comunicación. Y bueno, ahí es una cosa extrema, ¿no? Ha pasado acontecimientos con negocios, con empresas diversos, que uno pensaría, bueno, entonces para emergencias. No, o sea, en cualquier instancia, ¿no? En cualquier momento en donde tengas que hacer el reflejo de la comunicación de la empresa a terceros. Cuando yo hago planeaciones estratégicas para clientes, les planteo, la empresa tiene que ser contestataria ante, obviamente, los socios, ante sus subordinados o empleados, ante sus proveedores, ante sus clientes, por supuesto, y ante la sociedad. Eventualmente tendrás algún vínculo con la sociedad, ¿no? Y entonces el flujo de comunicación va a partir de cada uno de esos criterios.
Y yo aquí te preguntaría, en tu experiencia, ¿cómo ves el desarrollo de esa capacidad comunicativa del empresariado mexicano? En general, yo creo que hay una brecha entre lo que es las grandes corporaciones. Pensemos, por ejemplo, en empresas muy grandes, pues, por ejemplo, Sanborns o tiendas departamentales o agencias. Yo creo que ese tipo de empresas sí tienen muy como claro la importancia que tiene una comunicación efectiva dentro de la empresa, pero también por fuera. Lo que a veces no tenemos tan en cuenta es las empresas las pymes, sobre todo. Yo creo que las pymes no siempre le ven el valor a este tipo de habilidad hasta que no se encuentran en una necesidad como la que menciona usted, de tener que responder ante una situación crítica. Entonces yo creo que aquí yo sí haría como que una separación, una decisión entre lo que es la gran corporación y la pequeña empresa. Y yo creo que en cuestión de las pymes sí hay una oportunidad muy grande para que tomen en cuenta esto. Mencionaba usted, por ejemplo, de cómo a veces alguien que estudia literatura no generalmente se le ve como alguien que pueda dar una opinión sobre, o que no tiene mucha relación con la comunicación empresarial. Y eso es algo muy común que nos sucede a todos, incluso en el ámbito académico. En el ámbito académico se tiene esta idea de que generalmente la escritura es una actividad propia de la literatura, propia de quien se dedica principalmente a estudiar lo que es la escritura. Pero eso no es para nada cierto. O sea, la literatura maneja un tipo de discurso escrito y oral muy particular que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el científico, con el administrativo, incluso entre las áreas de humanidades no siempre escribimos y leemos lo mismo, ni escribimos ni leemos igual. Entonces, la empresa como ámbito, el ámbito comercial, el ámbito jurídico, tienen sus propias formas de escritura. Entonces, yo creo que todo parte también de la educación, porque no estamos generalmente, a veces las universidades, los académicos, no están muy familiarizados con esta idea de que la escritura es por disciplinas. Entonces, el que se maneja en el ámbito empresarial, pues tiene un tipo de comunicación que dista mucho de la literatura, ¿no? En la literatura, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué escribimos? Pues escribimos ensayos, reseñas, monografías, hacemos análisis literarios, pero por ejemplo, en el ámbito profesional o comercial, pues ¿qué escribimos? Bueno, muchísimas cosas, cotizaciones, propuestas de negocios, reportes, minutas, memorándums, cartas. Alan, perdóname, te tengo que interrumpir un segundo. Tenemos que hacer un corte comercial y regresamos, ¿no? Claro que sí. Bien, aquí continuamos en Solo Negocios en redes sociales, mientras en lo que volvemos al aire. Y decías bien, ¿no? Ahorita que decías cotizaciones, tengo una amistad con un cuate de compras y también más bien se dedica mucho a ventas, perdón. Ajá. Me plantea esto de que es bien notorio cómo, sobre todo las pymes, son terribles en redactar una cotización. O sea, hablas, oye, me interesa tu producto, ¿cuánto cuesta? ¿Me puedes mandar una cotización? Sí, y te mandan un correo electrónico, le salen 5,000 pesos, ¿no? O lo que sea. Oye, espérate, un formatito, la fecha, reglas de la cotización, ¿no? Me vas a respetar el precio para siempre o hasta tal fecha, qué garantías me das, con quién me comunico, cómo pido la factura, o sea, todas las cosas que tiene de fondo el tema y que en la gran mayoría de las ocasiones la gente pues puede lanzar un proyecto de emprendimiento porque tiene conocimiento sobre hacer X cosa muy bien, pero el contexto no lo sabe llevar y la clave central de las relaciones humanas es la comunicación, pues por medio de una comunicación efectiva y acertada al potencial cliente, ¿no? Sí, sí, así es. Y eso, lo que sucede es que muchas veces, precisamente porque no nos lo enseñan, vinculamos, por ejemplo, la escritura con esas actividades
o disciplinas de humanidades, o sea, literatura, filosofía, y a los que no se dedican a eso, pues digamos que sí se les da una formación, pero una formación que desde su punto de vista no tiene nada que ver con lo que tienen que hacer. Yo, por ejemplo, en algunos cursos que yo he impartido a profesores de la universidad sobre cómo enseñar a escribir, yo les digo, miren, es que la disciplina determina cómo tú manejas un escrito. Yo, por ejemplo, cuento la anécdota que hace varios años yo llegué a trabajar por un muy breve tiempo como escritor técnico para una empresa de tecnologías de la información de aquí de la ciudad. Básicamente lo que hacía esta empresa era crear software a la medida para distintos negocios de Juárez, por ejemplo, tiendas de ropa, comercializadoras, consultorios dentales, restaurantes, bueno, un montón de empresas. Y lo que necesitaba esta empresa era quien les hiciera los manuales instructivos para que los usuarios de los programas, sus clientes, pues pudieran consultar cuando tuvieran alguna duda respecto al uso del programa. El problema es que quien se supone que tendría que hacer estos manuales, no sabían redactar, que eran los ingenieros, que eran chicos egresados de las principales escuelas técnicas de aquí de Ciudad Juárez. Entonces, platicando con ellos, les comentaba, bueno, ¿tú algún momento llevaste alguna clase de redacción o cosas así? Y me decían, pues sí, llevé una, pero pues como que no le encontré sentido. ¿Cómo? Nunca entré a la clase, ¿no? Casi, Sí, casi. ajá. Es que yo llevé ingeniería y yo no necesito eso, yo necesito números. Entonces, yo llevé una clase de lectura y redacción donde analicé una novela de un tal Pacheco y sus batallas en el desierto y tuve que hacer ensayos. Entonces, no lo veían muy relevante. Pero yo, por ejemplo, les preguntaba, bueno, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si la universidad te hubiera ofrecido un curso sobre leer y escribir manuales e instructivos de programas y software? O sea, ¿te hubiera interesado, hubiera sido algo que tú hubieras apreciado y ahí sí le encontraban sentido? Yo, Aprecio, yo les comentaba mucho eso. Entonces, en este claro. caso, el libro que escribí y publiqué va en función no del ámbito técnico ingenieril, porque esa es una rama. Perdóname, déjame te interrumpo para que regresando al aire empecemos a hablar de libros, si te parece. Claro que sí. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio y estamos platicando con Alan Gutiérrez, quien, aparte de trabajar en México Industry sobre la dirección editorial, pues desarrolla a partir de sus conocimientos este planteamiento. Y ahorita que estábamos en el corte me platicaba que de repente tuvo la oportunidad de hacer algunos desarrollos de manuales para un grupo de ingenieros en sistemas que desarrollaban software, pero que no sabían redactar el manual para que el usuario final comprendiera el uso o las incidencias que pudieran ocurrir con él mismo. Y entonces que ellos opinaban, oye, es que cuando yo estudié, pues a mí me ponían redacción o taller de redacción, creo que se llama la clase en la universidad, y pues se te ocurría así como que, me van a ponerle un libro de Octavio Paz o lo que tú quieras y ya, ¿no? O sea, como que una clase de relleno. Y no se dan cuenta que el fondo es mucho más relevante y quizá también la retícula de la clase no está bien estructurada para el objetivo central de la preparación de ese profesionista. Sí, sí, exactamente. Y bueno, pues es por eso que nosotros tenemos que, sobre todo en esta época en la que nos tocó vivir, sobre todo en la pandemia, a partir de la pandemia, tras la cual muchas empresas comenzaron a migrar hacia la presencia digital, pues leemos y escribimos más que nunca, a diferencia de lo que se puede pensar. La actividad de la escritura, la práctica de la lectura y escritura en el ámbito profesional es más, está más viva que antes. Entonces, eso nos empuja a que las empresas, los empresarios, los directivos de pymes, pero incluso también hablo de grandes corporativos, ejecutivos, administradores, gente de un nivel de mando medio o incluso superior, pues se desenvuelva mejor en la escritura. Y no estoy hablando únicamente de la ortografía, porque generalmente es lo que se puede pensar, es que la ortografía. Yo lo que generalmente les comento cuando me platican sobre la importancia de la ortografía
o que la ortografía es así como escribir bien. Yo lo que les digo es, imagínense, pensemos por ejemplo en la buena presentación en el trabajo. O sea, si le preguntáramos a alguien si la buena presentación es importante en el ámbito laboral y de negocios, pues yo creo que la mayoría estaríamos de acuerdo en que es importante. ¿Por qué? Pues porque comunica profesionalismo, es una cortesía a nuestro ámbito de trabajo, comunica cierto grado de higiene personal. Pero si yo dijera, por ejemplo, que el que se viste mejor o el que tiene mejor presentación es el mejor colaborador, pues yo creo que ahí no todos estarían de acuerdo. ¿Qué es ser un buen colaborador? ¿Qué es ser un buen profesionista? Pues depende mucho de lo que hagamos. Un vendedor, pues, no es el que se viste mejor necesariamente, sino el que cierra contratos, el que genera negocios, el que trae dinero a la empresa. Parte de es vestirse bien o tener buena presentación, pero no estriba de ahí. Lo mismo tal vez con un abogado, o sea, pues, que es un buen abogado, el que gana juicios, el que saca a sus clientes de problemas, el que logra tratos favorables para sus clientes. Parte de es la buena presentación. Entonces, en ese sentido, la buena presentación es la buena la ortografía, pues. Pero hay muchísimas cosas más que hay que tomar en cuenta, conocer cuáles son los géneros que tenemos que redactar, cómo se escribe, por ejemplo, la cotización, que tengo que tomar en cuenta, cuál es el lenguaje que tiene que tener esa cotización, cuáles son las características, la estructura, el orden que tengo que tomar en cuenta en cuestión del lenguaje, pero también, por ejemplo, con las cartas, cómo es una carta profesional, cómo es una propuesta de negocios, cómo se escribe un informe sobre el desempeño que tuvo alguna organización durante cierto tiempo. Entonces, todo esto implica muchísimas cosas, es conocer la estructura naturalmente, pero también conocer cuál es el objetivo de este género. O, por ejemplo, en la época en la que nos toca vivir de tantas redes sociales, ¿cómo lidio con un cliente que se me ponga las patadas, por ejemplo, en redes sociales? ¿Ahí qué hago? ¿Cómo lidio con esa situación? Entre muchas otras cosas, o sea, ¿cómo me entiendo con mis audiencias? Acaba de ser un punto clave, el tema de redes sociales. Es impresionante lo mal que reaccionan muchas veces las empresas. Por ahí llegas a ver también muy buenos ejemplos de, como dicen, bajaron bien el balón, ¿no? Pero ciertamente, sobre todo cuando el ámbito es negativo, hace no mucho se decidió con un cliente subir precios y lo anunciaron antes de que ocurriera, vamos a subir los precios tal día. No, pues les llovió una cantidad de críticas terribles, al grado que bajaron luego los publicaciones por la pena que generaba, por el malestar, y volvieron, y la gente criticó que los bajaran. Entonces por todos lados les llovió, ¿no? A la vuelta siguiente que volvieron a mover precios, quedamos, no publiquen nada, nada más que amanezca el precio subido y punto, ¿no? Ocurrió, no hubo un solo comentario de crítica sobre el tema, ¿no? O sea, el comprender que la comunicación no solo es expresarse, hasta callarse, ¿no? Incluso. Ajá. Sí, exactamente. Y lo que pasa es que no siempre tenemos en cuenta eso. Esto que es algo tan básico de la comunicación, no siempre la tomamos en cuenta. Sobre aspectos negativos, yo, por ejemplo, me acuerdo del caso que hubo el año pasado creo que fue el secretario de Salud de Sonora, no recuerdo su nombre, que hizo un comunicado que fue a través de un video en el que invitaba a los estudiantes de medicina a sumarse a apoyar a los contagiados de COVID. Pero la manera en que hizo el video, el mensaje, fue muy manipulativo y lo tomaron mal y le llovieron críticas precisamente porque no hubo esta empatía, no hubo esta como sensibilidad en el mensaje, porque decía algo así como, tienes que apoyar porque es tu llamado, o sea que esto es como una oportunidad para saber si este es tu llamado. Entonces, lo que buscaba en ese sentido, el secretario de Salud, era persuadir a los estudiantes a que se sumaran a apoyar, pero no tomó mucho en cuenta a su audiencia. Entonces, eso, por ejemplo, que es algo tan básico, lo tenemos que tomar en cuenta. Mi mensaje, ¿cómo lo va a tomar mi audiencia? Entonces, en este caso, pues el libro que escribo trata, entre muchas cosas, sobre este tema. Cómo hacer un escrito no solamente bien redactado en cuestión de reglas,
gramaticales, ortográficas, sino también si realmente es efectivo, si tiene probabilidad alta de lograr el propósito que yo quiero. En ese caso, por ejemplo, si yo quiero comunicar a mis clientes que voy a subir el precio, pues yo tengo que tomar en cuenta algunas cosas, tomar en cuenta qué es lo que pueden pensar, anticiparme también a sus posibles objeciones para que en el comunicado o en el escrito, en la comunicación, se refleje para que lo tomen bien. Entonces, el libro en cuestión va de eso, cómo me puedo comunicar efectivamente en este ámbito, qué preguntas me puedo hacer, qué lineamientos hay, cómo genero escritos desde cero, porque muchas veces no sabemos cómo, o sea, por ejemplo, podemos tener sentido de gramática y ortografía, pero no sabemos cómo procesar contenido, o sea, tenemos ideas, pero ¿qué hago con esas ideas? Comienzo con esto, luego con el otro. Entonces, el proceso pues, de composición de un texto también es muy importante. Y ese... Claro, claro. Aquí también ahorita citabas un punto que a mí me parece bien importante. ¿Quién es tu audiencia? Ahorita estamos llevando un curso, un seminario de argumentación jurídica en la Asociación de Abogados de Empresa. Y bueno, pues al abogado se supone que nos enseñan a escribir en la escuela, ¿no? Nos enseñan el lenguaje jurídico, que es un lenguaje técnico muy específico, prescriptivo en la parte normativa y de argumentación en la parte del defensor o de aquel que redacta un contrato, lo que guste, ¿no? Pero, pues de repente yo veo escritos de contrapartes o algunos que se llega a topar uno en los juzgados y pues no tienen coherencia, ¿no? Adolecen de, vamos, entiendes qué quieren en un punto concreto, pero todo el contexto parece paja al final del día, como se dice comúnmente, ¿no? Sí. Y yo el año pasado o antepasado recuerdo mucho al expresidente nacional de ANADE, Adrián Ojeda, citar: tenemos que trabajar en mejorar el lenguaje. Somos demasiado rolleros los abogados y nuestros clientes no nos entienden y los jueces se hartan de estar leyéndonos estos mensajes, ¿no? O estas demandas y demás, y no llegamos al punto concreto y esencial que realmente queremos exponer. Y entonces, todos estos expositores que nos han brindado las pláticas en las últimas semanas, en diferentes perspectivas y con diferentes elementos técnicos jurídicos específicamente, como las jurisprudencias o las convenciones internacionales o lo que gustes, ciertamente y enfáticamente nos dicen: simplifican el lenguaje, sean más sencillos y más claros al hablar, porque yo como juez cuando te leo, de repente digo, ¿de qué habla este tipo, no? Y eso que hablamos en el mismo lenguaje jurídico, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y esto es algo que adolecemos, que tiene que ver en el libro. Tiene 13 capítulos, uno de los cuales, creo que es el 11, trata sobre estilo, cómo simplificar, porque muchas veces pensamos que hablando rebuscado, hablamos profesionalmente. Me acuerdo, por ejemplo, que hace tiempo yo tenía una compañera de trabajo que era abogada precisamente, y ella estaba muy acostumbrada a este tipo de lenguaje. Y una vez tuvimos que mandar un correo electrónico a un cliente para explicarle una situación que había pasado con su producto. Y me dijo, bueno, escribe el correo y me lo pasas, porque yo lo tengo que mandar. Y yo ya lo escribí, y era un lenguaje muy sencillo. Y me dice, es que es muy sencillo, muy amigable. Y ella había escrito otro que era muy rebuscado, era el típico estimada fulana de tal, por medio de la presente se le comunica, y yo manejaba ¿qué tal? Buenas tardes, licenciada, espero que esté bien, sobre su pedido, bueno, le comento esto. Y yo lo que le digo es que son ámbitos distintos, o sea, tal vez en el ámbito de los abogados tal vez se tienen que hablar con esa formalidad, pero en el ámbito empresarial uno tiene que ser un poquito más amigable con la audiencia, sobre todo cuando se trata de clientes. O sea, no se trata de ser o sea, hablarles como si fueran nuestros compas, ¿no? Nuestros cuates, pero sí tener una cercanía y una cordialidad que los invite a que, bueno, esta persona me está hablando en un tono amigable, cercano. Entonces, uno de los capítulos sí, y uno de los capítulos que trato en el libro es el estilo, o sea, cómo hacer que nuestros escritos sean sencillos, claros de leer, porque mientras más claro sea, es más efectivo, porque te entiendo.
Claro. sea, Espérame un segundito, tenemos que ir a corto, vamos a seguir aquí en redes sociales. No se vaya, siguen Solo Negocios. Oye, sí, es bien importante, ¿no? El tema de comprender quién es tu audiencia. O sea, quizá tú tengas que ser muy formal en un escrito judicial, sí, pero en un informe a un cliente tienes que ser muy claro y brindarle confianza de lo que le estás diciendo, ¿no? Mira, yo me acuerdo mucho del director de economía de UTEP, Timothy Roth. Él nos decía, ¿ustedes saben quién es Cantinflas? No, pues que sí. Pues es que el truco es ese, para vender hay que llegar a impresionar. Y decíamos, y entiendo si tenía razón, pero claro que a la hora de explicar ya un producto o un servicio al cliente, pues no tienes que confundirlo, tienes que clarificarle el mundo, ¿no? O sea, para vender quizá pueda sonar muy rimbombante tus palabras y que eres muy conocedor del área, pero a la hora de hacer una explicación que le quede planchado al asunto al cliente, de cualquier tipo, no importa que sea una tienda de abarrotes o una mega maquila que necesita un asunto de comercio exterior y de impuestos que son complejísimos en la materia fiscal maquila, es viable, ¿no? Hacerlo claro, es necesario hacerlo claro. sí, sí, así es. Y bueno, es que nosotros tenemos esta idea de que cuando tú no entiendas algo, pues habla rebuscado para que medio no se den cuenta de que no entiendes algo. Pero, o sea, parte del proceso de la escritura, de componer bien, es que uno comprenda bien el mensaje para poderlo comunicar. Y es que muchas veces, como usted lo comenta, pensamos que escribir es únicamente redactar, así, de sentón, y ya es lo que mando. Y yo no lo entiendo, pero medio le agrego y así. Pero no, o sea, ser un buen comunicador requiere releer lo que nosotros escribimos. Incluso un simple correo, a veces me comentan que yo, por ejemplo, un correíto que me tomaría tal vez 5 segundos, 10 segundos, mandarme toma hasta 1 minuto o 2, pero porque generalmente yo tengo que estar anticipándome y eso hace que en mi cuestión de trabajo, eh, toda todos estos correos y olas de correos, sobre todo en la época de COVID y de trabajo en casa, pues se simplifique. A mí, por ejemplo, mis habilidades como redactor me ayudan mucho para hacerme la tarea más fácil. Y bueno, ese es en parte el objetivo del libro, de darle al lector, que son, yo escribí este libro pensado no en estudiantes, aunque los estudiantes se pueden pueden encontrar de provecho, los lectores del libro, la audiencia, son aquellos profesionistas y profesionales que ya sea que con carreras técnicas o universitarias no tuvieron la oportunidad de profundizar en prácticas de lectura y escritura. Y no hablo, por ejemplo, de que es que yo sí hice un ensayo o yo sí hice mi tesis, o sea, no. O sea, ¿por qué? Porque la tesis es un tipo de escrito muy particular de la academia que no tiene nada que ver con la cotización o con que tú le tengas que presentar una propuesta de negocios a un posible inversionista. O sea, son lenguajes distintos, estructuras distintas, hay que tomar muchas cosas en cuenta. Entonces el libro o sea, va en función de eso, de darle al lector el mayor número de herramientas posibles para que pueda ser un comunicador efectivo en el ámbito en el que nos movemos. Tomo en cuenta la experiencia que yo tuve o que yo he tenido como editor y director editorial de un medio de comunicación especializado en la industria, en donde veo de todo, y me sucede todo tipo de cosas. Y Espérame, bueno, tenemos que regresar al aire y si quieres hablamos de esas experiencias en México Industria. súper. Bien, estamos regresando aquí a Solo Negocios Radio en 1300 amplitud modulada, platicando con Alan Gutiérrez, director editorial de México Industry. Y ahorita en el corte comercial me platicabas sobre el tema de tus experiencias, que también son algo del arrojo que pones en el libro, en México Industry. Yo he querido, y después lo plantearemos para hacerlo, incluso esperamos que ya cuando estamos en presencial en radio, invitar a varios reporteros de la nota económica y editorialistas de revistas para platicar en la visión de ustedes qué onda con el empresariado que entrevistan, ¿verdad? Porque, digo, me toca entrevistar mucho a los empresarios, pero de repente también qué visión tenemos nosotros que los entrevistamos y qué experiencias podemos compartir. Y aquí tú llegas a ese punto que tengo en la mente hacer esa entrevista más adelante y que me platicaras, bueno, ¿cuál es tu experiencia en México Industry para llegar a este libro en esa parte?
Sí, bueno, yo veía muchas necesidades y no hablo como de juicio, sino como estas necesidades, bueno, en la revista nosotros le escribimos a todo mundo, pymes, corporativos, internacionales, directivos de empresas, de plantas, aquí en Juárez. Entonces yo veía mucho esta necesidad de la comunicación efectiva, no tanto de saber redactar, porque todos saben redactar, pero o sea, una cosa es ser un redactor y otra cosa es ser un comunicador por escrito efectivo. Entonces yo veía mucho la necesidad como de este libro, de enfocarlo mucho a aquellos que tuvieran que escribir desde cosas muy complejas. Hablábamos, por ejemplo, de propuestas de negocios o de informes sobre el desempeño de alguna planta o de alguna empresa durante un año o medio año. Y desde eso complejidad, o aquellos que tuvieran que escribir un correo electrónico simple, entre comillas, pero que tuviera mucho peso, que fuera importante ese correo. Entonces, yo veía mucho la necesidad de no solamente aspectos gramaticales y ortográficos, sino también de contexto, de saber cómo lidiar con situaciones particulares, cómo dar noticias a veces que no son gratas, que de alguna manera nos haga mantener buenas relaciones armoniosas. Cómo, qué tipos de cosas evitar en la comunicación en cuestión, por ejemplo, de sarcasmos, de ironía, de ese tipo de cosas que luego se prestan, nos guste o no, que se presta. ¿Qué hago, por ejemplo, cuando estoy muy enojado y necesito enviar este correo a mi compañero porque no se ha puesto las pilas? Bueno, incluso en ese tipo de cosas eh, hay que saber lidiar con eso y saber lidiar con eso no necesariamente es evitar la comunicación, sino ser un comunicador asertivo, pero con una perspectiva tranquila. Entonces, ¿qué hago en ese tipo de cosas? En cuestión de estilo también, cómo redacto algo de forma simple, pero que sea, o sea, sencilla sin ser demasiado simplista. Entonces yo veía mucho la necesidad en este sentido de cómo comunicarnos en este entorno empresarial, industrial, en el que nos movemos, en el que me muevo yo, con efectividad, que ese tipo de cosas no siempre las tomamos en cuenta, o no siempre son como esas habilidades duras que luego hacen que nos contraten, sino son las habilidades blandas que hacen que nuestras relaciones laborales sean lo más armoniosas posibles. Entonces, el libro va en función de eso, de cómo puedo yo como profesionista tomar en cuenta este tipo de cosas que son importantes al momento de comunicarme por escrito. De acuerdo. ¿Qué otras herramientas tú consideras relevantes citar de lo que has desarrollado en el libro y de estas experiencias mismas que usas? Sí, de lo que trato en el libro, en cuestión de lo que hablo en él. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas cosas. Por ejemplo, cómo diseñar un documento que sea atractivo al ojo. Porque luego a veces es muy común que a mí, por ejemplo, me manden escritos redactados en mayúsculas, por ejemplo, todo en mayúsculas. Que en internet dicen que es como si estuvieras gritando, ¿no? Ajá, sí, cómo diseñar un documento sin yo ser diseñador, o sea, qué aspectos básicos del diseño editorial de documentos puedo tomar en cuenta para que mi escrito dé una buena impresión. Desde el principio sea agradable al ojo del lector. Y yo, por ejemplo, también manejo ahí dos temas que yo creo que me enorgullezco en decir en que no son tan conocidos, que es la escritura en grupo y el otro es la procrastinación en la escritura. La escritura en grupo es cuando tenemos que escribir un texto, un documento en grupo. Y si escribir yo solo ya es complicado, pues escribir en grupo lo puede ser más, pues porque todo mundo quiere tener la razón, todo mundo quiere dictar reglas, compartimos el documento y fulano de tal ya le cambió lo que le envié. Entonces hay estrategias, hay preguntas que podemos tomar en cuenta para que el documento que tengamos que escribir en grupo pues sea efectivo, pero el proceso de composición y de escritura en grupo sea armoniosa, porque eso también es parte de la escritura, o sea, ¿qué hago? ¿Escribimos todos o solamente escribe uno y los demás lo apoyamos?
o nos turnamos el documento, o cada quien trabaja una parte. Hay muchas cosas que se pueden tomar en cuenta para crear una estrategia efectiva de escritura en grupo, que no necesariamente es la que conocemos que heredamos de la escuela, que es todos escriben una parte, lo juntamos y ahora lo mandamos, ¿no? O sea, yo creo que hay estrategias más sofisticadas que podemos tomar en cuenta. Hay perspectivas para escribir en grupo. Hay que conocer cómo somos cuando trabajamos en un escrito en grupo. Cosas de ese tipo. Y el otro es Perdóname, déjame interrumpirte un segundo, pero se me viene mucho a la mente cuando los organismos deciden emitir un comunicado, ¿no? Yo que estoy en IMEF, en ANADE, veo los del Consejo Coordinador Empresarial, o por ejemplo en IMEF y ANADE pertenece a un grupo de los 5 que también es el Instituto de Contadores de México, y una asociación de recursos humanos y de actuarios. Y entre todos de repente hacen comunicados como el del lunes pasado que emitieron sobre el tema de las elecciones y tópicos de ese tipo en donde se trata de expresar. Y la verdad, yo no sé si traigan soporte ya en la Ciudad de México estos grupos, porque son buenos los comunicados a mi vista, pero obviamente habrá que ver el receptor final, quién es la audiencia para ver si es cierto que está siendo funcional ese escrito en grupos. Sí, finalmente nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en el producto del texto, pero no nos imaginamos el proceso, y el proceso puede ser bien caótico al momento de escribir, porque pues escribir no es fácil. Mucha gente me dice, ay, sí, mira, en 2 horas. Y bueno, yo generalmente, hay gente muy inteligente, muy brillante. Por ejemplo, he tenido estudiantes empresarios, directivos de empresas, gerentes de maquiladoras. Y yo lo que les digo es que, miren, si no se te da la escritura como a ti te gustaría, es porque tal vez no tengas tanta práctica. Pero hay que tomar en cuenta que la escritura es complejo. De hecho, 2 de los psicólogos más influyentes de la escritura, que son Marlene Bereiter y John Scardamalia, creo que es al revés. No me acuerdo. Bereiter y Scardamalia. Ellos dicen que escribir es una de las actividades de construcción mental más complejas que se espera que pueda realizar un ser humano en su vida. O sea, cognitivamente escribir es complejísimo, y procesar la escritura no requiere mucha práctica. Entonces, en ese sentido, pues el libro trata de darles las herramientas para que podamos procesarla mejor. Y en cuestión de más herramientas, bueno, el libro, como comentaba, toca el tema de la procrastinación o dejar las cosas para después, que afecta principalmente entre muchas cosas en nuestra vida profesional y personal. La escritura generalmente es donde se nota muy marcada esta tendencia de dejar las cosas para después. Entonces, es el último de los capítulos. Quise terminar el libro con este capítulo que es un poquito más agradable, más divertido, más simpático y no tan técnico, para que aquellos que tienen esta tendencia, que todos la tenemos, unos en mayor o menor grado, pero todos la tenemos, pues aquellos que sienten que postergan mucho la escritura y que tienen que escribir un correo muy complejo y les dieron 2 semanas y ya pasaron casi 10 días y todavía no lo escriben, bueno, comprendan de dónde viene, por qué viene y qué cosas pueden hacer al respecto, ¿no? Estrategias conductuales muy precisas para revertir este hábito. Entonces, en ese sentido, pues yo trato de que el libro es de 400 páginas, no es tan largo ni tan corto, pero en esas 400 páginas quiero darle al lector oro molido, o sea, es decir, que se vaya más empoderado al momento de tener que escribir. De acuerdo. Esto de la procrastinación también, bueno, me viene a la mente también temas que ocurren, ¿no? De proyectos, o sea, de repente el mundo urgente le gana a las cosas importantes o a las necesarias, y nuestra capacidad de jerarquización pues se va por resolver esos boquetes que se van generando en el mundo urgente, ¿no? Sin embargo, se pierden oportunidades que incluso podemos tasar financieramente de cuánto nos costó estar nada más como bombero apagando fuegos que resolviendo cosas relevantes. Y luego también, por otro lado, dejar las cosas al último y las haces, ¿no? Quizá, y las resuelves, y habrá quien justifique y diga, es que trabajo bajo presión de manera más efectiva. Y bueno, puede ser, pero también en términos generales y masivos, yo creo que la tendencia es que no es cierto, ¿no?
Sí, en ese sentido, yo generalmente las personas que me dicen que trabajan mejor bajo presión es como, yo tenía un amigo en la prepa que me decía, es que yo cuando tomo manejo mejor, porque estoy muy concentrado. Y no, no, o sea, el estrés, sí puede que sí te enfoque en algún punto, pero yo creo que trabajamos mejor cuando estamos tranquilos y cuando tenemos más tiempo para hacer las cosas y sobre todo en cuestión de escritura. No es lo mismo un escrito que se hace una noche antes a un escrito que se hace 2 semanas antes con un proceso por ejemplo, en el que, por ejemplo, le pidamos una opinión a un compañero que nos dé retroalimentación productiva, útil, para mejorar el escrito. Entonces, muchas de las cosas por escritos en cuestión del ámbito laboral, o sea, no es cosa menor, o sea, muchas ingresos, ascensos, promociones, aumentos de salario, muchas de esas cosas se ponen por escrito, se proponen por escrito y se niegan por escrito también. Entonces, en ese sentido, no le podemos dejar al último minuto algo tan importante como es una propuesta de negocios para ver si recibo un capital de algún inversionista o de alguna organización para hacer que mi empresa crezca. Entonces, la procrastinación hay que saberla manejar en la escritura para que hagamos el mejor trabajo posible para nuestro propio beneficio. De acuerdo. Alan, último corte de radio. Regresamos en segundos. Claro que sí. Bien, seguimos aquí en redes sociales, Alan. Sí, el tema de procrastinación es algo que además se influye tanto aparato electrónico y mensajería y notificaciones de nuestro celular o de la computadora que recibimos y nos distraen, ¿no? Y hacen que dejemos para después las cosas importantes, como te digo. Claro. Sí, 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 es una situación que afecta mucho el ámbito laboral desde un punto de vista micro, pero que luego se puede volver macro, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues es algo muy interno, muy internalizado del individuo, el dejar las cosas para después. Y bueno, en ese sentido, le comento que el libro va en función de eso, el último capítulo va en función ok, ¿cómo se ve la procrastinación en la escritura? ¿Y qué técnicas y estrategias puedo tomar en cuenta para revertirlo, para revertir el hábito en cuestión de escritura? Adelanto una, por ejemplo. Hay mucha gente que piensa que escribir requiere un cierto tiempo, por ejemplo, 6 horas libres, 5 horas libres, y les digo, miren, en tiempos muertos de 10 minutos tú puedes adelantar algo, no tienes que terminar el escrito, pero puedes adelantar algo. Entonces, en lugar de esperarte que tengas esas 6 horas libres, en ratitos, cachitos de 5 minutos, 10 minutos, ahí tú puedes adelantar mucho. Y tú le ganas al tiempo. Entonces, estrategias así, yo creo que un redactor profesional, alguien que se maneje en nuestro ámbito, lo va a poder aprovechar. De acuerdo. Alan, estamos por regresar al último segmento. Dame unos segundos. Bien, llegamos aquí al último segmento de Solo Negocios Radio, platicando con Alan Gutiérrez. No hemos dicho algo bien importante, Alan, el nombre del libro, Redacción Profesional, Empresarial y de Negocios. Ese es el nombre del libro y dice como un subtítulo, creo, Manual para lograr tus metas y las de tu empresa a través de la escritura eficaz. Y está dirigido a profesionistas de carreras no literarias, o sea, no es para tus compañeros o colegas de profesión, sino para los demás que no estudiamos o no pusimos atención en el taller de redacción en la carrera, ¿no? De manera adecuada. Alan, en la experiencia de desarrollar este texto y empezar a presentarlo, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo lo has percibido que la gente lo vea? Porque, de nuevo, es cierto lo que dijiste de los ingenieros y en todas las carreras, o sea, hasta en Derecho. Taller de redacción era así como que una clase extra que tenías que llevar, ni modo, ¿no? Y a la hora de la hora te topas con una terrible redacción en los documentos de las empresas que incluso a veces son las más famosas del país, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, es que, como comentabas al principio, a veces las universidades no tienen en cuenta esto de que uno tiene que escribir lo que uno va a necesitar en el trabajo. Muchas veces se enfocan a enseñar lo que van a
lo que van a escribir los estudiantes en la universidad, que son ensayos, trabajos, reportes de lectura, monografías, tesis, pero ya cuando estamos en el ámbito laboral y tenemos que escribir una cotización y no sabemos cómo, pues ahí es donde nos hacemos bolas. Entonces, en ese sentido, pues la gente lo ha recibido con mucha curiosidad el libro. Esa es la segunda presentación que hago, pero muchos colegas pasan dos cosas. La mayoría generalmente están intrigados, pero sí hay una parte que me dice, es que yo ya sé escribir. Y yo muchas veces que tengo contacto con ellos vía correo electrónico, sí, yo tengo una opinión distinta, pero la respeto. Pero en ese sentido, yo lo que comento mucho es lo que se conoce como la metacognición, esta habilidad que tenemos de saber cuando no sabemos algo. El problema es que muchas veces no sabemos que no sabemos. Y ahí es el problema. Entonces yo lo que les digo generalmente es, en cuestión del libro, de los cursos que imparto, les digo, tú no me tienes que creer. O sea, yo lo único que te puedo decir es que cuando tú tomes el curso, cuando tú adquieras el libro, tú mismo te puedes dar cuenta de cosas que muchas veces no sabías. Y no las tienes por qué saber, porque no siempre te las enseñaron. Tú tuviste que aprender o tuvimos que aprender a escribir como Dios nos diera a entender en la trayectoria laboral. Pero este libro o manuales que tengan esta perspectiva, lo que hacen es como darte una base, tanto teórica como práctica, para que tú puedas tener una perspectiva más informada y tú digas, bueno, yo creo que ahora puedo comunicarme tal vez con mayor eficacia o hay cosas que ya sabía, pero que no sabía como que tan a profundidad. Entonces, en ese sentido, la gente sí lo ha tomado con curiosidad y hay gente que pues naturalmente se tiene como que cierta, como sospecha o como una duda, pero que es normal. Yo por eso generalmente les comparto las primeras 20 páginas para que vean el intro, el prólogo, a quién está dirigido, el índice, las primeras páginas del primer capítulo, y ya de esa manera como que dicen, oye, no sabía esto, hoy no sabía que se tiene que tomar en cuenta esto al momento de escribir. Entonces por eso generalmente les comparto eso, para que se den una idea. Alan, ¿dónde pueden conseguir el libro? ¿Está impreso por editorial o es en línea? ¿Cómo está el asunto de acceso? Está a punto de estar en físico a través de Amazon, pero por el momento está en 3 lugares. Está en la aplicación de Kobo, kobo.com, que es una librería. Está en Gandhi, que es una librería muy importante aquí en México. Está para descargarse en la aplicación que manejan ellos. Y está en Issuu, con doble S y con W, issuu.com. Pues mi nombre lo buscan, Alan Estefan Gutiérrez, y redacción con el título del libro, que es Redacción Profesional Empresarial y de Negocios, y ahí lo pueden descargar. Para aquellos que no quieran tener una aplicación, lo pueden encontrar en Issuu. Yo generalmente les comento que en Issuu se puede ver directamente el libro sin necesidad de aplicación, solamente haciendo una cuenta gratuita. Y también en Gandhi, pues ya ahí tienen que bajar la aplicación, y en Kobo igual. Pero es para descargar. Yo entendería que en Gandhi sí es de pago, ¿no? Pero en Issuu es gratuito. Entonces, ¿cómo está el asunto ahí de tu negocio? Bueno, Gandhi, la aplicación es gratuita. Y en Issuu también la cuenta es gratuita. El libro cuesta como 350 pesos, tanto en Gandhi como en Issuu. Se maneja el mismo precio. Y les digo, bueno, pronto haré el comunicado de cuando esté disponible en físico en Amazon. En Amazon no está ni en digital ni en físico, pero pronto estará en físico. Perfecto. Y bueno, son como 13 capítulos, si no me equivoco, más o menos. Sí, son 13 capítulos. No sé si nos dé tiempo ¿Quieres ponerlo en pantalla? Sí. Tenemos unos 3 minutos todavía. Ok. Una portada y algunos puntos del índice, quizá, ¿no? Debes de tener habilitado para compartir pantalla sin problema.
Sabe que no puedo ver cuál pantalla sí puedo compartir y cuál no. O sea, me salen como, como varias pantallas de Google Chrome. Ya tengo dos, pero no sé cuál es en donde está el libro. No sé si... Bueno, eso yo no tengo control porque eso tú lo tienes, ¿no? A ver, déjeme ver. A ver si aquí... Espero que sí. Híjole, no puedo ver. No te arroja resultado. Si Pues, no, yo en el script inicial pongo la foto de la portada, si te parece. sí, se lo agradecería porque le digo, es que tengo varias pantallas abiertas, pero ninguna me dice Si es esa correspondiente. cuál es la que corresponde a tal. Bueno, ¿tú cómo pudieras concluir la recomendación del libro y sobre todo el conocimiento de este concepto de la comunicación de empresas y de profesionales? Bueno, yo lo concluyo con que lo que comentaba Jeff Bezos, que en otra hora era director de Amazon, él decía que la comunicación por escrito es una de las habilidades fundamentales del siglo XXI, lo cual me parece muy interesante. Él le ve mucho la utilidad y el poder a la palabra escrita y de saberla manejar. Entonces, yo creo que es una habilidad que desafortunadamente no nos enseñan en la universidad. Incluso a mí, por ejemplo, pues no me enseñaron cómo escribir en el ámbito laboral. Yo que soy literatura, pues me enseñaban géneros literarios, no cómo, por ejemplo, comunicarme efectivamente con mis colegas y en el ámbito profesional, no. No es una habilidad que nos enseñen, rara es la escuela que lo enseña. Y yo creo que esta es una oportunidad como para adquirir una habilidad que no todos manejan efectivamente, que son pocos y que nos puede abrir mucho las puertas porque nos hace destacar. O sea, un buen redactor tiene más posibilidades de lograr sus propósitos, como dice el libro, que alguien que batalle con esto. Es alguien que generalmente no va a tener a la mano esta herramienta. Y yo creo que es una herramienta noble, es una herramienta de mucho prestigio, pero más que de prestigio, es una herramienta que nos permite situarnos en un nivel muy distinto en el ámbito laboral, puesto que la redacción, correos, comunicación por escrito, pues es más fuerte que nunca. Alan, ¿dónde te pueden contactar incluso para el tema de los cursos? Claro, me pueden contactar a través de la página que tengo en Facebook, que es del proyecto que tengo, Scrafos Editores, SK, Scrafos Editores. Me pueden enviar un correo alan.gutierrez@colorado.edu. De la universidad. Ajá. Y también me pueden contactar a través de la revista México Industry. Ahí tenemos un directorio para que contacten a los editores. Y bueno, también en Facebook, de pronto a veces me contactan, Alan Gutiérrez, que es como estoy en Facebook. Y cualquier cosa que necesiten las empresas en comunicación, escrito, talleres, seminarios, asesorías, bueno, con gusto podemos apoyarlos en ese aspecto. Perfecto. Alan Estefan Gutiérrez, el libro Redacción Profesional, Empresarial y de Negocios. Muchísimas felicidades y muchas gracias por la oportunidad de conocer este libro, este material. Y bueno, pues seguiremos en comunicación. Alejandro, muchas gracias a usted. Un saludo a usted, a su auditorio. Pues también seguimos en contacto. Sale, vale. Bueno, pues es viernes, nos escuchamos el lunes entonces en punto de las 4 con Guillermo Soria Magaña de CONAFI. Que la pase excelente este fin de semana. Buenas tardes.
Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.